En el propósito de este programa, de dar a conocer todas aquellas gentes que han hecho la imagen buena de Tijuana, hacerles un lugar que a través de José Saldaña se ha estado dando a conocer. El deporte incuestionablemente ha sido un factor decisivo para que nuestros hermanos del interior de la República fuesen conociendo nuestra realidad. El deporte, hay que reconocerlo, ha sido factor primordial para que la leyenda negra de Tijuana vaya desvaneciéndose. Todo tiene un principio. El final lo estamos viendo con ese medallero que han conquistado nuestros deportistas en justas nacionales y en justas internacionales. Pero para abundar más en esos detalles y que ustedes vayan conociendo más gentes que con la práctica del deporte y el auspicio al deporte han hecho que, repito, nuestros hermanos del interior de la República vayan conociendo y han ido conociendo nuestra realidad. Pepe, adelante. Gracias. Creo que tienes invitados de lujo. Sí, así es. El día de hoy nos llenamos de una élite en materia deportiva, Es increíble lo que vamos a hablar el día de hoy. Queridos amigos, muchas gracias, don Luis. Muchísimas gracias. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de SWAT-MIT, Lázaro Cárdenas, SWAT-MIT, Siglo XXI y Los Encinos. Por cierto, don Luis, Espinosa Paz llega en este mes. Y ya vamos a tener invitaciones por ahí. Miren, lo que acaba de mencionar don Luis es bien importante. En el deporte hay una tríada. Está el deportista, obviamente, está el impulsor, el promotor, y están, por ejemplo, los jueces, los árbitros, en fin, es una tríada extraordinaria, pero también, como todo, inicia en la niñez. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque hubo un momento donde en Tijuana se necesitaban campos deportivos. ¿Para quién? Para los niños. Estaba por nacer la canalización del río, estaba con la incertidumbre de qué va a pasar. Y nos acompañan, y tengo el gusto de que estén aquí en domingo, imagínense, qué bueno que tienen esa posibilidad. Mi jefe Cejas, don Ernesto Vizcaíno Garrido, nuestro jefe Cejas, y desde luego también don Guillermo Díaz Orozco. Les damos las más cordial de las bienvenidas y le pedimos a Ernesto que nos platique cómo inicia pues los campos deportivos de Otay, cómo inicia el apoyo, cómo nace la Unión Deportiva, en fin, las palabras son tuyas. Muchas gracias. Realmente en la vida de uno tiene una gran satisfacción. A veces hay que firmar documentos que son un compromiso, pero a veces hay que firmar documentos que son un gran beneficio. Ahí me tocó, mi firma está estampada en la negociación que se hizo con los campos que existen en Otay. Esos campos fue una lucha de todos los deportistas, digamos, porque lógicamente se promovía en esos años un desalojo, y un desalojo donde no había la preocupación por parte de quien estaba planeando esto, de tomar en cuenta los campos, y máxime digamos que las ligas de deporte no tenían legalizados los terrenos que tenían dentro de la zona de río. Entonces lógicamente se inició una lucha a través de las ligas municipales de béisbol y de fútbol, y fue una lucha pues muy intensa, pero afortunadamente con grandes logros.
a mí me tocó conocer paso a paso todo el movimiento que se hizo en ese sentido. Pues es muy largo de explicar, pero sin embargo, digamos, los resultados ahí están. Entonces, esto que lo iniciaron las ligas de mayores deportivas, pues lógicamente también arrojó un beneficio de los niños, como aquí nuestro buen compañero, y se hizo algo general de gran beneficio, no tan solo a la ciudad de Tijuana, sino estamos hablando de que ahí han brotado grandes deportistas, que le han dado una fama a Tijuana enorme, y sobre todo una fama de gente sana, de gente con grandes creatividad para hacer el bien a la sociedad. Entonces estos campos, pues digo, no tan solo han generado, sino que van a seguir generando, y fue una lucha muy importante porque en aquel entonces existió una unión del deporte que precisamente, como tú lo mencionas, se logró crear la Unión Deportiva, que tuvo mucha fuerza y tuvo mucho eco y fue muy respetada por todas las autoridades. Bueno, tan así fue la Unión Deportiva respetada, que era el poder tras el trono. La verdad es que ustedes tuvieron el conjunto de personajes extraordinarios. Podemos mencionar algunos, Guillermo, de los que formaron parte de las jefaturas de cada deporte. Vale la pena comentar, don Ernesto Vizcaíno Garrido fue el primer campeón nacional en básquetbol, aunque en algún momento me lo comentó, para mí mi deporte es el béisbol. Adelante, Memo. Efectivamente, digo, aunque en forma modesta, Ernesto da a conocer lo que fue la Unión Deportiva. Creo que se le debe dar una importancia que se merece a la Unión Deportiva. Fuimos convocados con Ernesto todas las ligas, béisbol, fútbol, atletismo, softball, etcétera, y acudimos a ese llamado y se integró a la Unión Deportiva en una forma muy oportuna, puesto que todos los trámites que hacíamos con las autoridades pues se hacían a través de la Unión Deportiva. Y en la época de la canalización, en que precisamente no querían reconocer, o sea, se quería la parte legalista, no tienes papeles, no te voy a dar un terreno. Intervinieron a petición de las ligas, la Unión Deportiva, pero lo más importante fue que se logró el espacio para las ligas pequeñas, además de las ligas grandes, amateur, municipal, fútbol, el espacio para instalar los campos de las ligas pequeñas que hoy están allá. Ese trámite fue gracias a la decidida actuación de Ernesto como funcionario, pero también presidente de la Unión Deportiva, y el apoyo que recibimos de todo el deporte en general. ¿De dónde nace en Ernesto Vizcaíno Garrido el amor al deporte? ¿Y cómo nace la idea, la creatividad de la Unión Deportiva? ¿Cómo nacen después convocar a los niños? ¿Cómo nace ver a aquellos chamacos que jugaban béisbol y estaban difícil de ubicar el próximo día porque a lo mejor los quitaban? En fin, adelante. Pues obviamente el nacimiento del deporte en una persona pues viene desde niño, y sobre todo cuenta mucho el apoyo, la educación que le dan los padres a uno para encauzarse por un buen camino, y sobre todo pues que el deporte despierta una gran unidad. En el deporte que ustedes gusten verán cómo siempre hay un amor hacia un equipo y cómo se lucha sobre la situación y cómo se lucha también por buscar a superarse. Y una de las grandes ventajas que tiene el deporte en la vida de un ser humano es que lo enseña a uno a triunfar, a buscar el triunfo. Y cuando hay la derrota, pues saber cómo superar eso. Entonces, lógicamente, eso va creando un gran arraigo entre la misma comunidad hacia el deporte, porque aun cuando el deporte sea profesional, pues vemos que un equipo tiene grandes seguidores. Y sobre todo en el ramo amateur, pues ya no es el interés comercial, ya es el interés personal, y es lo que logra superar. Y en este caso, pues hay algo muy importante en la ciudad de Tijuana. Tijuana fue una ciudad muy criticada, injustamente, a mi juicio.
justamente, y eso ha provocado una gran unidad entre nosotros los tijuanenses, aunque no hayamos nacido aquí, pero definitivamente la lucha por Tijuana, yo siempre he dicho que Tijuana es una ciudad que ha crecido ante la adversidad, siempre hemos tenido, y el deporte no ha sido ajeno a eso. Así es. Entonces, lógicamente, eso es lo que ha provocado una gran unión en todos nosotros. Por cierto, hablando de esas situaciones, el favorecer a los niños tuvo un momento importante. ¿Pudieras recordar, por ejemplo, cómo fuiste factor importante en convocar a los niños, en que se viera inclusive al señor presidente de la República, don Luis Echeverría, al que estuviera ahí también Milton Castellanos y hasta el arquitecto que al parecer no quería los campos? Pues lógicamente él quería cumplir con el desarrollo urbano de la ciudad, pero no tomaba en cuenta el deporte. Yo en aquel momento, para fortuna del deporte, ocupaba un cargo público en el cual conocíamos la ruta de la visita del presidente. Entonces yo convoqué y como efectivamente, como decía Memo, se estaban dejando fuera a los juveniles, a los infantiles de los campos deportivos. Entonces yo convoqué a que me facilitaran un grupo de chicos y logramos interceptar, conociendo yo la ruta de él, que los chicos interrumpieran la circulación del vehículo del presidente y los hicieran subir. Entonces, lógicamente, fue como se logró que los niños tuvieran los campos que tienen ahora. Bueno, vale la pena comentar, seguro que Memo tiene muchos niños que nacieron en la Liga Municipal de Béisbol y que ahora son extraordinarios. Yo voy a mencionar a uno, a Loaiza, Esteban Loaiza. Adelante, Memo. Efectivamente, mira, la Liga Municipal es un orgullo para la ciudad de Tijuana. A niveles infantiles, la Liga Municipal es la campeona nacional, es la liga que más campeonatos traía año tras año a esta ciudad. Entonces es un reconocimiento a la niñez, un orgullo para Tijuana. Yo tuve la fortuna, te digo, de cuando se formó la Unión Deportiva, que Ernesto me aceptara dentro de su equipo, y aprendí mucho de él. Y dentro de la liga, cuando logré entrar por petición de mi hijo, que un día que pasé, lo dejé jugando, yo me fui a jugar, cuando regresé me invitaron a formar un equipo, en el cual estuve 15 años en la liga, y a veces manejaba, patrocinaba hasta 2, 3 equipos en un mismo año, y puedo decirte con mucho orgullo, que fueron aproximadamente 100, 200 niños que pasaron por mis equipos y hasta la fecha ni uno he sabido que se haya dedicado a la droga. Creo que el mejor combate ahorita a los problemas que tenemos es el deporte, y en esos campos que se hicieron con mucho trabajo, que hicieron que desde que no estaban programados se peleó por ellos, ese es el fruto que tenemos básicamente. Tenemos a Oscar Robles. A Oscar Robles, Adrián, jugó conmigo. Adrián González. Adrián González, los dos hermanos González, también su hermano está allá. Y Loaiza, y aparte otros dos jóvenes que estuvieron también en ligas mayores. Y en las universidades de Estados Unidos existen grandes figuras, sobre todo en San Francisco, que nacieron del deporte de tijuanense. Bueno, uno de ellos es tu hijo, es Sergio. Sergio Vizcaíno. Y no me vas a dar crédito ahí. Claro que sí. Oye, por favor, me dijiste, oye, yo nunca lo había hecho catcher. Sí, recuerdo esa etapa de la vida. Y te lo hice catcher, qué bueno. Mira, tenemos aquí una fotografía de un campeonato nacional, Memo. Platícanos. Efectivamente, fue en el año de 1985, cuando me tocó en fortuna, que ya que mi equipo fue campeón municipal y regional a nivel nacional, y ganamos el campeonato nacional. Quiero decir que la liga ganó ese campeonato categoría Piwi 4 años consecutivos. Oye, tuvieron que hacer de la categoría Piwi liviana y pesada para hacer que posible para que Tijuana no siguiera siendo el eterno campeón. Era un monopolio tuyo ya. No, primero fue el arquitecto ¿Castañeda? No. Deja acordarme, fui yo, después Oscar Robles 2 veces, el papá, Oscar Robles, papá.
Y fuimos, teníamos el monopolio de la categoría escolita, pero además, quiero decirte, en escolita y en infantil también éramos campeones en la liga, diferentes. Sotelo, a varios jugadores, Licerio, varios. Y Licerio Sánchez, que trajo un campeonato mundial. Mundial, además. Ernesto, para ti, que has dado tanto por el deporte, ¿qué le quieres decir en estos 3 minutos que nos quedan para que conozcan, como dice don Luis Franco Prado, la importancia del deporte? Pues en mi caso es la unión de los deportistas. Si ven este logro de los campos, se debió gracias a la unión de los deportistas. Entonces, lógicamente, y además el deporte es una figura nacional dentro del país, Baja California, especialmente Tijuana. Entonces yo creo que a mi juicio que es algo que debe tener un gran impulso y sobre todo una gran creatividad para hacer crecer esto. Porque Tijuana, como yo lo digo, creció ante la adversidad, pero sin embargo ha generado grandes cosas al país. Sí, y al parecer lo máximo, terminamos con ello, es el trabajo de estas personas que nos acompañaron el día de hoy. Y hay una palabra que es clave: la legalización de los campos deportivos en la Mesa de Otay. ¿Se logró? Ese es el gran éxito de aquella gestión. Sí, agradecemos su apoyo a nuestros compañeros Jesús Juárez, don Luis Franco Prado, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por este emotivo momento que hemos podido vivir recordando lo que los deportistas han hecho y siguen haciendo por esta incomprendida, vilipendiada y muy querida Tijuana nuestra. A nombre de Pasteurizadora Jersey del Noroeste, muchas gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado durante el desarrollo de